El vicepresidente de la Junta, con Juan Marín. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí y compartir esta mañana de lunes. Dicen que es el lunes más triste del año, ¿no? No sé si está usted muy de acuerdo. Bueno, todos los días son tristes cuando estamos inmersos en una situación como la actual, pero también hay que mirar con esperanza al futuro. Tenemos esa vacuna que todos estamos esperando como agua de mayo para que realmente nos ayude a salir de esta situación. Así que hay que ver también un poquito con optimismo el futuro más inmediato. En la última parte de la gestión de esta pandemia, el Gobierno central ha hablado mucho de la cogobernanza, pero esa cogobernanza, cuando se traslada al terreno de los hechos, parece que no está funcionando. Desde Andalucía se pide que se tomen decisiones y, si no se toman, al menos que se dejen tomar. Bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no? Que una situación como la que estamos viviendo actualmente, donde creemos que si se hubiera articulado la petición que hicieron todos los presidentes de comunidades autónomas el pasado mes de julio en San Millán de la Cogolla, en la conferencia de presidentes, pues hoy no tendríamos, digamos, esta disputa entre comunidades autónomas y Gobierno de España. Es tan sencillo como que realmente podamos articular una norma que nos permita llevar a un confinamiento domiciliario, si así lo exige la situación de cada municipio o del conjunto de la comunidad autónoma, o otras medidas como, por ejemplo, el poder adelantar o retrasar el toque de queda en función de lo que, en este caso, la autoridad sanitaria en cada comunidad autónoma estima más conveniente. Eso hoy no es posible y está provocando una situación que yo creo completamente innecesaria, y con un gobierno central que se ha cerrado en banda y no quiere escuchar absolutamente a nadie, porque yo creo que especialmente en este momento el señor Illa, el ministro de Sanidad, está más pendiente de lo que sucede en Cataluña, de las elecciones catalanas, que realmente de lo que está sucediendo en el conjunto de España. Y esto creo que en este preciso momento lo que hace es lógicamente, pues poner en dificultad a los que tenemos que tomar decisiones. Estamos dispuestos a asumir el desgaste si el señor Illa o el señor Sánchez no lo quieren hacer. Lo ha dicho el presidente, Juanma Moreno, igual que lo he dicho yo, lo ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Nosotros estamos dispuestos a asumir ese desgaste político, porque realmente de lo que se trata es de salvar vidas, no de ganar escaños en este momento, que es lo que yo creo que está, bueno, pues marcando un poco la directriz del Gobierno de España en un momento tan delicado. Aquí se hacen dos peticiones muy básicas, o básicamente dos peticiones. Una es que se adelante esa limitación para estar en la calle a las 8 de la tarde, exacto, que se ha hecho ya en Castilla y León, pero que se ha recurrido. Y también el poder hacer confinamientos selectivos dependiendo de la evolución de los datos. Así es, porque hemos tenido municipios donde realmente se ha disparado, ha habido una evolución explosiva de esta nueva cepa del virus, que ha provocado que haya municipios que se hayan ido por encima de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en apenas 2-3 días. Y ahí, pues, un cierre perimetral sumado a un confinamiento domiciliario, pues hubiera sido la medida más efectiva, pero no hemos podido llevarlo a cabo, precisamente por lo que le comentaba anteriormente, porque no tenemos esa capacidad en este momento. Y en cuanto al adelanto del toque de queda, mire, compartimos la decisión del Gobierno de Castilla y León. Lo que sí es cierto es que nosotros no vamos a imponerla, porque sabemos que hay un marco jurídico, que es el decreto del estado de alarma, que está vigente hasta el 9 de mayo próximo, donde las comunidades autónomas tenemos unas limitaciones. En este caso Andalucía podría adelantar, como hemos hecho, hasta las 10 de la noche o retrasarlo hasta las 12, es el margen que nos da ese decreto, pero sí hemos solicitado formalmente al Ministerio que nos permita cerrar, en este caso, la posibilidad de que los ciudadanos estén por la calle libremente a las 8 de la tarde. Y eso es un derecho constitucional. Como comprenderá, nosotros no podemos marcar ninguna directriz, ninguna instrucción, ninguna orden, ningún decreto que vaya en contra de lo que en este momento establece nuestra Constitución, que es la libre circulación de ciudadanos por nuestro país, salvo en un estado de alarma como el que está decretado por el Gobierno de España. Así que, compartiendo la decisión que ha tomado, que nos parece valiente, una decisión valiente, pero también hay que entender realmente cuáles son los límites jurídicos y legales para que eso se pueda establecer en este momento. Señor Marín, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy precisamente se cumplen 2 años de la toma de posesión de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. A este gobierno le ha tocado vivir desde luego una crisis nunca antes vista, una pandemia, una situación desde luego que nadie se podía haber imaginado. ¿Qué balance hace usted de estos 2 años de gobierno? Bueno, yo creo que tuvimos una primera parte
¿no?, de esta mitad de legislatura que ya hemos recorrido, donde se demostró que aquellas medidas y aquellas reformas que se estaban poniendo en marcha daban resultados. Daban resultados en la creación de empleo, daban resultados en lo que era la creación de empresas y, sobre todo, daban resultados a la hora de dar estabilidad a esta comunidad autónoma, llevando a cabo una gestión muy seria, muy moderada, es cierto, pero muy seria, cumpliendo con todos los acuerdos que habíamos llevado a cabo el Partido Popular y Ciudadanos, y también con la fuerza política Vox, que fue la que nos permitió, con su apoyo parlamentario, poder sacar adelante la investidura y también los presupuestos, ¿no? Pero, dicho eso, nos encontramos, pues yo creo que en un escenario que nadie se lo podía, por supuesto, ni imaginar, y que era bastante complicado, bastante complejo enfrentarte a un enemigo completamente desconocido. Y creo que lo hemos hecho razonablemente bien, confiando siempre en los expertos. Una prueba evidente es que el decreto de alarma, creo que es de fecha 14, el 2/2020 es de fecha 14 de marzo, si no me equivoco, de 2020, y ya el 25 de enero, 2 meses antes, ya se había constituido en Andalucía un comité de alerta sanitaria para poder llevar a cabo medidas preventivas para el virus desde entonces. Hemos venido actuando con mucha anticipación, seguimos confiando en los profesionales de la sanidad, los equipos de epidemiología que están trabajando cada semana. Este pasado viernes nos reencomendaban una serie de restricciones que se han puesto en marcha este domingo, y el viernes volveremos a reunirnos con ellos. Y si nos recomiendan que esas restricciones pues sean todavía mayores, pues también, lógicamente, atenderemos esas propuestas. Así que yo creo que ha sido 2 años positivos dentro de la terrible tragedia que ha supuesto esta pandemia. Será una legislatura que quedará marcada por la COVID, no me cabe la menor duda, y ahora el objetivo tiene que ser, bueno, pues ir saliendo de esta situación hasta que acabe. Nos quedan 2 añitos más aproximadamente, y hacerlo en crecimiento, ¿no?, creando empleo en esta tierra, dando oportunidades y, sobre todo, dejando atrás pues este episodio que se ha llevado por delante muchísimas vidas y ha destrozado muchas empresas y muchos proyectos de muchos andaluces que, desgraciadamente, pues ya no se van a recuperar, ¿no? Señor Marín, volviendo a la gestión de la crisis sanitaria, es una crisis sanitaria que donde desde luego las víctimas son, en fin, lo que hay que poner por encima de cualquier cosa, pero es verdad que también hay otras víctimas que son las personas que sin un sueldo fijo, es decir, hablamos de los médicos, pero los médicos al final cobran, los militares, los profesores, en fin, tanta gente que cuando se confinan siguen teniendo un sueldo a final de mes, pero hay mucha otra gente que se les dijo que no se le iban a quedar tirada, no se le iban a dejar detrás por parte de la Administración Central, pero que ahora miran desesperados a su ayuntamiento, a su gobierno autonómico, al gobierno central. ¿Qué se puede hacer por ellos? ¿Qué se está haciendo? Bueno, nosotros realmente en Andalucía estamos poniendo en marcha todos los recursos de los que disponemos, fundamentalmente, primero, para, como bien decías, lo más urgente es salvar vidas, ¿no? Y después también salvar empleo, porque si salvamos empleo estamos apostando por el bienestar de muchísimas familias en nuestra comunidad autónoma, igual que lo pueden hacer otros responsables políticos en otras comunidades autónomas o el propio Gobierno de España. Y por eso hemos implantado ayudas para empresas, para pymes, para autónomos. Hemos sido capaces de movilizar, pues este año, un año de pandemia como era el 2020, casi 4.000 millones de euros en inversiones públicas para llevar a cabo muchas obras de mejora en muchos municipios de nuestra comunidad autónoma y muchas infraestructuras que permitan también en este 2021 pues poder crecer de una forma más rápida que en otros territorios, pero lo que podemos hacer es estar al lado de ellos, ¿no? No solamente pedirle comprensión cuando se toman decisiones como las que estamos tomando, porque es que hay que tomarlas, sino también estar al lado de ellos, intentar en el día a día, pues cada vez que hay una situación que podamos corregir, hacerlo. Esto no es fácil, es una tarea, como comprenderá, muy difícil, y por muchas decisiones que tomemos siempre va a haber gente o va a haber sectores que no van a estar de acuerdo, ¿no? Pero es lo que puede hacer un gobierno, entender la situación de la familia. Yo no puedo compartir, como ha pasado estos días, que en un momento como este, donde hay gente que ha perdido su empleo, como usted decía, o empresas que no llegan ya, que es que no llegan a final de mes, pues se les suba la factura de la luz un 27%. Yo creo que eso no lo entiende absolutamente nadie. Con margen, diga lo que diga la señora Montero, lo ha dicho la Comisión Europea, con margen para poder reducir ese IVA del 21% a un 4, un 5, como se han hecho en otros países de nuestro entorno. O sea, algo parecido a lo que sucedió con las mascarillas, cuando nos decían que no se podía porque la Unión Europea no lo permitía, y mire usted, pues mentía usted entonces, ha vuelto a mentir ahora,
Y eso es la forma de ayudarle a muchísimas familias, no solamente con ayudas, como se han puesto en Andalucía en marcha, con la tarjeta monedero, no solamente con ayudas para el mantenimiento, el sostenimiento del empleo, sino sobre todo ver de qué forma, de forma temporal. Ojo, yo no estoy diciendo que esto se haga y se quede ahí, yo no estoy, al contrario, de forma temporal, mientras que dure esta situación, que desgraciadamente todavía va a durar, pues podamos hacerle la vida un poquito más fácil a la gente. Para eso estamos en las instituciones y creo que en muchas ocasiones pues no se hace sencillamente porque se está mirando más al electorado que al ciudadano, ¿no? Usted es consejero también de turismo, un sector tan afectado en este tiempo por la pandemia, pero hay sector, por ejemplo, de la hostelería, de los bares y demás, que miran a Europa diciendo, bueno, aquí me cierran, por ejemplo, en el Reino Unido o en Alemania, y sin embargo, en el periodo que estoy cerrado, me dan una ayuda para que pueda por lo menos subsistir. ¿Por qué no copiamos o por qué el Gobierno central no copia, si no es capaz de imaginar, no copia estas medidas? Pues porque no cree los empresarios, así de sencillo. Mire usted, le voy a poner un ejemplo, no sé qué ministra fue, no hace mucho, vino a decir que bajarle el IVA al sector del turismo era ayudar a los empresarios. Pues mire usted, claro, fíjese usted, algo tan revolucionario. Es decir, para crear empleo hacen falta empresas. ¿O todo el mundo vamos a tener un empleo público? Pues mire usted, para que las empresas puedan sobrevivir en este momento, pues hay que ayudarles. ¿Y cómo? Pues de forma temporal, reduciendo el IVA en el sector turístico al 4 o al 5%, como ha hecho Portugal, Italia, Alemania, todos los países de nuestro entorno. En España no hay ayudas directas al sector turístico. Ninguna. En Andalucía sí las hay. No son suficientes. Totalmente de acuerdo. Porque una ayuda es una ayuda. No te salva la empresa. Pero al menos hay ayudas directas. El señor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, decía ayer, y yo lo comparto y además suscribo sus palabras, que este es el momento de exonerar de la cuota de autónomos a todos los pequeños y medianos empresarios, en este caso autónomos la mayoría, societarios o que trabajan por su cuenta y riesgo, de la cuota al menos 2 o 3 meses hasta que llegue una situación que todos esperamos y confiamos que así sea, que a partir de mayo pues nos permita tener más actividad económica. Creo que esa es una decisión importante que tiene que tomar el Gobierno de España en este momento y por supuesto que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y yo como vicepresidente la voy a apoyar porque yo he sido autónomo muchos años, 27 años de mi vida. Sé lo que es abrir y cerrar una reja de un negocio. Y en un momento como este, si no tienes ese tipo de ayuda, esos 300 euros, que a algunos le parecerán poco, pero esos 300 euros son una losa que no te permite abrir tu reja. Y eso es lo que están esperando los empresarios, ayudas directas y una prolongación de los ERTE para las empresas hasta que dure la pandemia, como ha hecho Alemania. Alemania no ha puesto pega, ha dicho 31 de diciembre, todo el año para recuperarnos. ¿Aquí por qué no se hace? Pues porque no se creen los empresarios, no se creen los autónomos. Esta es la realidad. Y los datos, no quiero recordar a las palabras del señor Garzón y de algunos otros ministros, pero son más que evidentes, ¿no? Así que necesitamos un gobierno que esté al lado de los que crean empleo y riqueza y en este momento no lo tenemos. Señor Marín, sin duda la vacunación es la gran esperanza para todos. Se dice que aproximadamente en verano tendremos a la mitad de la población vacunada. Esa es la idea y es lo que se espera. Pero es verdad que para esas fechas ya estamos pensando qué va a pasar con el turismo, que es la principal actividad económica de nuestra comunidad. ¿Qué previsiones hace usted de cara al verano? Bueno, más que yo lo hacen los profesionales. En este caso, yo me limito a ser el portavoz, ¿no?, de todos los estudios y todos los informes que nos llegan, de turoperadores, de agencias, a través de los sistemas de información que tenemos contratados y hablan de una recuperación del sector turístico este año a partir del mes de finales de mayo, primeros de junio, que podría suponer pues llegar a los 22, 23 millones de turistas en Andalucía a 31 de diciembre. Claro, venimos de un año, el 20, donde hemos bajado de los 32 que recibimos en el 19 a 13. Como comprenderá, pues prácticamente es multiplicar por 2 la actividad. Eso ya significaría pues recuperar un 50% de lo perdido y parece que el 2022 será ya un año totalmente de recuperación. Y para eso Andalucía pues se tiene que reposicionar en este momento a nivel internacional y por supuesto no perder de vista nuestro principal turista, que es el nacional. Así que la vacunación, como le decía, es la esperanza del sector turístico en este momento. Y yo creo que casi de toda la sociedad. Y lo que estamos intentando, no presionar, permítanme la expresión, pero sí hacer hincapié en que necesitamos mayor número de dosis para poder inmunizar antes a la población.
y de momento pues no se garantiza por la situación que hay de producción de la industria farmacológica, ¿no? Sin embargo, también para reposicionarnos, como dice usted, también es necesaria la movilidad y justamente estamos en el momento, yo creo que inverso, porque estamos pidiendo precisamente que se cierre Andalucía, que no haya movilidad. Entonces, de aquí a unos meses, mucho tiene que cambiar la situación. Ahora mismo la situación de nosotros calculamos que con los datos que se están produciendo, pues podríamos empezar a tener una curva descendente en la primera quincena de febrero y se volvería un poco a una situación de menor presión sanitaria. Pero mire, si realmente nos garantizan esas 70.000 dosis semanales de las que tenemos que tener un estocaje de seguridad, afortunadamente, porque nos lo criticaron especialmente el Partido Socialista en Andalucía, que dejábamos una reserva de un 20%, y fíjese por dónde, hoy mismo ya no vamos a recibir las 70.000 dosis por los problemas de Pfizer, ¿no? Pues ahora, si conseguimos llegar a ese nivel de vacunación, serían unas 830, 840.000 dosis antes de final de marzo, tendríamos ya inmunizado a unos 430.000, 420.000 andaluces, porque tengo que recordar que son dos fases, una primera vacunación y otra a los 21 días de la Pfizer, y de la de Moderna una vacunación y otra a los 28 días, y después recibiríamos la otra vacuna, la de AstraZeneca, que tiene unas condiciones distintas, ¿no?, a la hora de su aplicación. Pues con eso estamos atacando a la población de riesgo. Estamos hablando de personas mayores que ya se han vacunado, la segunda dosis, todas las residencias de Andalucía, personal sanitario, ayuda a domicilio, grandes dependientes, es decir, los que habitualmente ahora están ocupando en más de un 70% las hospitalizaciones y también nuestras camas en las UCI. Si eso a final de marzo lo hemos logrado, pues tendríamos a partir de abril una situación sanitaria mucho más relajada, entre comillas, aunque nunca va a ser relajada porque la COVID vino para quedarse. Y eso es lo que permitiría que se pudiera abrir la movilidad cuando los indicadores de contagios por cada 100.000 habitantes pues empiecen a descender de los 100, de los 50, de los 25, y también, lógicamente, en materia de turismo estamos hablando del distintivo Andalucía Segura, que hoy también le garantiza a los turistas internacionales un seguro. En fin, estamos hablando de muchas herramientas que se están poniendo en marcha para que esa movilidad, una vez que se abra, pues seamos mucho más competitivos, porque, por ejemplo, el sector turístico tiene un problema, y es que cuando se para la movilidad es el primero que sufre y el que más sufre, como estamos viendo, pero también tiene mucha capacidad de resiliencia. Es decir, es un sector que en cuanto nos dejan salir a la calle, nos vamos a la calle, ¿no? Entonces confiamos en eso, esa es la situación, y lo que haría falta es que hubiera un mayor suministro de dosis, porque Andalucía tiene hoy capacidad para vacunar a más de 400.000 personas a la semana, y en cambio estamos en 70, 80.000. ¿Le gusta a usted la idea, hablando de turismo, por terminar un poco de cerrar, la idea de un pasaporte COVID para garantizar la seguridad de cara a... Yo le invito a mirar la hemeroteca, y como consejero de turismo lo pedía en el mes de abril del año pasado. ¿Lo hizo usted aquí? Tiene que estar por ahí, lo pueden ustedes consultar, porque es que era fundamental. Es decir, yo no entendía cómo hoy, con nuestro pasaporte, viajamos a muchísimos sitios y no se podía implantar una tarjeta sanitaria, que es muy simple, si realmente es simple, si los países están de acuerdo, evidentemente, pero una tarjeta sanitaria con tu código QR donde está tu historial médico y donde te dicen cuando pasas por un aeropuerto o pasas por cualquier control si estás o no estás inmunizado en ese momento. Pero ahora parece que un año después se está planteando esa posibilidad. Yo, por supuesto, voy a estar de acuerdo y lo vamos a apoyar desde el Gobierno andaluz. Bueno, enseguida vamos a dar la palabra a Santiago Martínez Vares, también a May Mariño y Inmaculada León, pero le voy a pedir una reflexión como también consejero de Justicia en torno a la indignación, digamos, en la sociedad que ha habido al conocer el pasado de el afortunadamente detenido, el conocido como el Melillero, después del abominable acto de violencia machista realizado la pasada semana. La gente nos preguntamos cómo una persona con semejante historial estaba en la calle, accediendo incluso, según nos dijo aquí un profesor de Derecho Penal, a ayudas hasta públicas en algún que otro ayuntamiento. Bueno, yo creo que la justicia tiene que llevar a cabo muchas reformas, ¿no? Y probablemente el Código Penal sea uno de los que tengamos que reformar, pero también es cierto que tenemos una justicia muy garantista,
más garantista para los delincuentes que para las víctimas, desgraciadamente, ¿no? Es mi opinión personal, no hay por qué compartirla. Y esa reforma está pendiente. Esta persona que ha cometido esta última atrocidad, pues es reincidente. Es más, hace unos días, consultando con mi equipo de justicia, había estado internado en el centro de Oria, en Almería, tan polémico. Y algunas imágenes de las que se han visto por ahí en algunos medios de comunicación, precisamente desde una detención boca abajo, parece que era este mismo individuo, es decir, que era de archivo. Hombre, son personas que evidentemente la sociedad tiene que intentar reinsertarla, pero además de eso, creo que hoy deberíamos de ir a una situación en la que realmente se garantizara más la protección de la víctima, que es lo que no sucede, y los jueces están obligados a aplicar el código, en este caso penal, que tienen encima de la mesa, y por lo tanto total respeto a esas decisiones. Estaba en la calle, efectivamente, es delincuente, pero como él hay miles, desgraciadamente, en este país. Bueno, pues Santiago Martínez Párez, cuando tú quieras. Vicepresidente, concretando luces y sombras de 2 años de gobierno, una luz y una sombra, algo de lo que se sienta absolutamente orgulloso y algo que le pese en la mochila y que crea que se podría haber resuelto mejor. Bueno, en cuanto a las luces, yo creo que esa estabilidad de la que le hablaba que necesitaba Andalucía, y sobre todo el haber acabado de un plumazo con la corrupción política. O sea, no ha vuelto a haber un caso de corrupción en Andalucía. Poner en marcha herramientas como la ley, en este caso, de lucha contra el fraude, o la Oficina de Lucha contra el Fraude, o algunas otras iniciativas en materia de regeneración, creo que podía ser una de las medidas destacadas, ¿no? Y esa estabilidad. Y en cuanto a las sombras, pues no ser capaces todavía de tener una administración mucho más ágil y más rápida a la hora de atender a los ciudadanos. Creo que esto nos va a llevar todavía un tiempo. Nosotros aprobamos un decreto de simplificación administrativa que también fue recurrido, pero que después llegamos a un acuerdo con el Gobierno de España y salió adelante, pero no es suficiente. Hoy los ciudadanos no pueden acudir a la Junta de Andalucía para un trámite y seguir esperando lo que esperan. Así que yo confío en que ahora, con las inversiones en materia de digitalización, pues seamos capaces en estos 2 años que restan de que un ciudadano, no te voy a decir los tiempos del 5G, de ahora para ahora, pero sí que pueda tener esa respuesta, porque no puedes estar esperando no sé cuánto tiempo para que te den una licencia para abrir un negocio, o para que te den respuesta a una solicitud de ley de dependencia. Ahí yo creo que todavía no estamos a la altura. ¿Confían ustedes en la gestión de los fondos europeos, en lealtad de parte del Gobierno de la Nación? Digo, porque Andalucía y España entera se juega su futuro absoluto en esas cuentas europeas y en ese fondo de recuperación. ¿Ve usted preparado a este Gobierno que tiene que gestionar esa gran cantidad y esa inversión que no se conoce en la historia de nuestra autonomía? Yo lamento decirlo, lamento decirlo así, pero es la realidad. Yo creo que Andalucía va a salir muy perjudicada en la distribución de estos fondos. No me cabe la menor duda, porque ya tengo los datos de lo que estamos viendo estas últimas semanas, cuando ha habido alguna reunión entre el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y el consejero de Hacienda hace unos días, para hablar de esos fondos, ¿no? Pero más allá de eso, yo tengo una gran duda, y es que la propia Unión Europea, la Comisión Europea, que gestiona estos fondos, pues nos ha solicitado al propio Gobierno de España una simplificación administrativa, porque sabe que es materialmente imposible gestionar todos estos proyectos en cuanto a aprobaciones, licitaciones, adjudicaciones, certificaciones, justificaciones, y que después pues no salgan las cuentas, ¿no? Así que veo ahí un gran problema, y por eso creo que van a llegar tarde. Y en el caso de Andalucía, pues con el criterio del señor Sánchez y el señor Iglesias, que comparte la señora Montero, desgraciadamente, pues vamos a salir muy perjudicados, como hemos visto ya en la distribución de los fondos hace unos días. Está con nosotros también May Mariño. May, cuando tú quieras. Sí, pues yo quería preguntarle por el tema de la vacunación, porque se han puesto todas las esperanzas en ello, y no sé si el Gobierno ya les ha trasladado quién será el siguiente colectivo para empezar esa vacunación, por aquello de que las comunidades se vayan preparando y evitemos así un poco los retrasos de los primeros días. Bueno, en Andalucía aprobamos un plan estratégico de vacunación el 9 de diciembre, es decir, mucho antes de que se nos anunciara que la vacuna llegaría. Y en ese plan estratégico ya está definido cuáles son los colectivos que van a recibir
digamos, esa vacuna de una forma más inmediata. Ahora mismo, como bien sabe usted, hay una población diana, que es la que tenemos que atender de forma más rápida, donde están los sanitarios, personal sociosanitario, ayuda a domicilio, grandes dependientes, personas que están en residencia, en definitiva un colectivo que es el que más ha sufrido durante estos últimos prácticamente 10 meses. Y el siguiente colectivo serán pues los mayores de 70 años y a partir de ahí los menores, 65, y los que tengan patologías asociadas a que con este virus pues, puedan terminar desgraciadamente en un desenlace que no deseamos. Así que esa es la programación, igual que se hizo con la gripe, exactamente igual, pero para eso necesitaríamos aproximadamente casi 2,5 millones de dosis y vamos a recibir unas 850, 60.000, como le decía a sus compañeros antes de final de marzo. Si aumenta la producción, pues se podrá hacer a un mayor ritmo, pero estos son los tiempos. Es decir, yo cuando me pregunta alguna persona mayor por la calle, que me preguntan mucho, oye, ¿a mí cuándo me vaya a vacunar? ¿Qué edad tiene usted? 70 años. Pues muy probablemente tenga todavía que esperar al menos 2 meses para que se le pueda vacunar. Se está escuchando también Inmaculada León, seguro que tiene alguna cuestión. Inmaculada, adelante. Buenos días, señor Marín. A mí me gustaría preguntarle por aún queda marca, o sea, ha pasado muy poquito tiempo desde que entraron las medidas, pero me gustaría saber si prevén endurecer las medidas, sobre todo de más de movilidad el próximo viernes, teniendo en cuenta que vosotros eran una de las comunidades que estaba a favor de ese confinamiento domiciliario. Si siguen subiendo los hospitalizados. Sí, bueno, como bien decía, desde el pasado domingo a las 0 horas entró en marcha las nuevas medidas restrictivas y la evaluación será el próximo viernes. Este próximo viernes, cuando se reúne nuevamente el comité de expertos. No descartamos que se puedan endurecer las medidas con cierre de determinadas actividades o con otro tipo de restricciones. Todo va a ir en función de cómo vayan respondiendo, en este caso, la COVID a esta reducción de movilidad que hemos establecido. De momento creemos que los resultados no se van a poder ir avanzando o conociendo o siendo más efectivos hasta que no vayan transcurriendo al menos 14 o 21 días. Pero, insisto, si esta semana no se contiene la curva de contagio, pues el viernes habría nuevas medidas. Señor Marín, por último, ¿qué sensibilidad han encontrado los grupos parlamentarios en torno a esa regeneración democrática para limitar los mandatos a 8? Bueno, inicialmente algunos partidos, algunos grupos, especialmente Vox, ¿no? Y por supuesto Partido Popular y Ciudadanos lo comparten. Izquierda Unida me trasladó la portavoz, a la señora Nieto, que compartían el fondo porque incluso ya Izquierda Unida dentro de... Perdón, Adelante Andalucía, es que ahora está un poco... Pero ella es la portavoz de Izquierda Unida, lo era antes, y dentro de esa formación política ya tiene incluido la limitación de mandatos dentro de sus propios órganos, es decir, que no lo ven mal, pero bueno, querían analizar el documento. Y quien me trasladó que no era el momento de hablar de estas cuestiones, lógicamente era el Partido Socialista. Yo no sé si para el Partido Socialista, no sé cuándo es el tiempo para hablar de lucha contra la corrupción y la limitación de mandatos, precisamente va en esa línea. Es una medida higiénico-democrática para que haya alternancia en los gobiernos, no se instauren los gobernantes y realmente no podamos llevar un mayor control de su gestión. Así que yo espero que ahora pues reflexionen, nos den su opinión definitiva, porque la vamos a llevar al Parlamento. No le quepa la menor duda, esté o no esté de acuerdo el Partido Socialista. Pues Juan Marín, vicepresidente de la Junta, muchas gracias por estar aquí, también por mostrar esa sensibilidad de aunar las medidas sanitarias y también las medidas para que no, en fin, acabemos todos en la ruina. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muy buenos días.